Tarjeta Más, sumate, somos más. Avon, calidad que une generaciones. Guaira, pisos sanitarios, pisos porcelanatos, Potobelo y Elizabeth. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Tu quiniela TET, la quiniela que no falla. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlam. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Asismed S.A. A la Gran 730 te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. ABC Cardinal 730 AM. Olimpia en posesión de pelota. Alejandro Silva con Otálvaro. Evolución para Alejandro Silva. Qué buen pase. Atención. Encara, se mete Ojera. Deja para Sosa. Está el primero. Está tirado. ¡Sosita! En el punto penal, Patito Torres le deja a Ramón Sosa que gira de pleno, remate y vale con Itaí. ¡Qué gran jugador! Estamos ante una estrella, un jugador que cada vez crece más. Le gusta Sosa, le gusta el hincha de Olimpia, Ramón Sosita, para que Olimpia se adelante en el superclásico de fútbol paraguayo, con toques sucesivos, jugando bien para que no le digan nada a Gorosito, el tricampeón de América, el campeón del mundo, gana a través de Sosita, el hombre tierra adentro, el hombre que habla en guaraní. A Guillel estará diciendo el hincha de Olimpia, gracias Sosita. Olimpia 1, Cerro Porteño 0. A ver que te libra del once aguerrido, reclama su hinchada, gran emoción. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Federico Arias. Como me parecía que iba a buscar otra vez por el medio Olimpia, como lo ha hecho en gran parte de la tarde hasta ahora. Es muy bueno lo de Brian Ojeda, que se anima a hacer la diagonal y que busca el costado. Por donde sube, bien desmarcado Iván Torres, ingresando al área y metiendo el centro perfecto para Sosita, que gira, que le gana a Marcos Cáceres y que mete una pelota con poca potencia pero mucha ubicación, mucha dirección sobre el poste derecho de Rodrigo Muñoz para abrir el marcador cuando Olimpia tenía la pelota pero le costaba llegar con peligro. Ahí está Sosa, primer clásico, segundo gol, el sueño del chico que lo festejó con todo. Daniel. Ya en la jugada anterior habíamos manifestado que Olimpia dejaba paulatinamente de depender de la pelota parada y empezaba a mostrar el juego colectivo. Acá es clave cómo rompe la línea de confort el propio Ojeda y el acompañamiento que hace el lateral izquierdo Tito Torres, porque juega de primera Tito y luego hay una inteligencia de esas que tiene el futbolista que lee la jugada. Porque lo de Sosa no es un golpe fortuito. Él es consciente que en ese giro iba a perder potencia y velocidad. Y lo único que podía generar ventaja era jugarle a contrapierna a Popi Muñoz, que estaba volviendo desde el palo izquierdo hacia el centro.
La idea era colocar ese disparo allí donde empieza a meterse paulatinamente, y desde esa localidad de Maracaná, para el fútbol grande de la capital y el resto del país, el chico que había emocionado a propios extraños aquel sábado en Dos Bocas, ahora sabe que va cristalizando este enorme crecimiento y decreta el primer gol del Superclásico a favor del franjeado. El primero de Olimpia. A los 29 minutos, primera etapa, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 60 del torneo Apertura 2021, segundo en la competencia de Ramón Sosa. Suma 6 goles en liga, es su segundo tanto con la camiseta del Olimpia. Pelota que va para el Pollo, va a la contra. Pollo puede ganar. Pollo para ganar, se consagra. Pollo. ¡Gol! Aparece Olimpia, señores, en el mejor momento futbolístico de Cerro. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo. No lo pueden echar a Olimpia en para uno. El Manuel Ferreira, señores, inexpugnable para Olimpia en los clásicos. El Ciclón pierde 2-0. Señoras y señores, el clásico para Olimpia. Olimpia 2, Cerro Porteño 0. Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. Daniel Chur. Esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Porque no solamente lo del VAR, después del VAR, un par de jugadas más de Cerro Porteño, y por eso la reacción de los jugadores de Cerro Porteño y el cuerpo técnico es como que se terminó. Y aquí es donde uno se percata también el tema de los jugadores y la jerarquía. Porque cuando se habla de finalizar la jugada, es justamente para lo que hizo Del Valle. Porque Del Valle, en vez de terminar la jugada, más él siendo un zaguero, quiere darle continuidad. Allí, Olimpia, que justamente en Dos Bocas, de un córner en contra, había salido de una gran forma, porque también tiene mecanizado ese movimiento. Gana el Pollo Recalde con ese físico, esos movimientos, la descarga para Ale Silva, el uruguayo que también, hombre de 1000 clásicos, levanta la cabeza y en vez de definir él, devuelve nuevamente para que Recalde, ya con el arco a su disposición, defina y coloque el segundo tanto para la tranquilidad en el momento donde se empezaba a sentir el empate, para que Olimpia tenga una ventaja de 2 goles. Federico Arias. Tranquilidad que necesitaba. El hincha de Cerro va a ser que injusto. El hincha de Olimpia va a decir, bueno, hay que saber aprovechar la que uno tiene. Porque fue así, ¿eh? Cerro lo había golpeado sin poder noquearlo, salvando la acción de Boselli desde la tecnología bien anulada, pero estaba merodeando, estaba peloteando. Y sí, en el momento en el que todos se adelantaron a buscar el empate, entre ellos Del Valle, el central que estaba cerca de la media luna, termina cabeceando de forma inexplicable, porque la cabecea a la pelota para arriba, ni acostado, ni para adelante.
y cuando cae él estaba desorientado y ahí comienza la acción de Olimpia, que sí hay una ráfaga, un flash, juntos son dinamita, se puede decir, allí lo que hicieron Silva y Recalde para la parte final, dejando fuera de combate a Muñoz, el empujón de la pelota por parte del Pollo, que desde los 25 del primer tiempo estaba haciendo un buen partido, saca diferencia de 2 y es un doble golpe para Cerro. El gol anulado y recibir un segundo gol cuando estaba superando en el fútbol al rival. El segundo de Olimpia. A los 17 minutos, segunda etapa, y es un golazo de Tienda Multimarcas. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Es el gol 61 del torneo de apertura 2021. Primero en la competencia de Jorge Recalde. Suma 59 goles en liga, 17 con la camiseta del Olimpia. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dami Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, arrancábamos con los goles del clásico. Ganó Olimpia versus Cerro Porteño. Juega hoy Libertad. Guaraní está en la punta junto al Olimpia. Muy poca la diferencia, 3. Y si gana hoy Libertad va a ser 2 de diferencia sobre Olimpia y sobre Guaraní. El campeonato está en su quinta Si fecha. empata Libertad y gana Nacional, por ejemplo, Nacional podía ir a la punta también. También. Van a mandar todos con 10 puntos. Bueno, se está poniendo lindo el campeonato a medida que avanza, y eso es bueno. Hoy tenemos 2 partidos, 18:30 Guaireña Nacional y 20:45 Libertad, que juega ante River. ¿De dónde salió Ramón Sosa? ¿Tempetaré? O sea, de Maracaná, su ciudad, y ahí vino a Tempetaré. A probar suerte en Tempetarrí, pero de ahí lo llevan a River. En el ascenso, y después va a River. Y de River lo compra Olimpia. Y acá ocurre una suerte de que parece que todos somos padres de la criatura, porque realmente todos quienes hicimos el primer partido resaltamos ya su rendimiento cuando nos tocó la primera vez de verlo. Y eso me pasó a mí con los compañeros, creo que fue con Fabio, que ya llamaba la atención la manera en que él jugaba, y uno se planteaba que algún grande se iba a fijar en él, que estaba para tomar el primer salto en su carrera. No Ahora uno no creía que ya iba a ser jugando en un grande de entrada, ya siendo determinante, porque muy pocas veces que un chico, más todavía de su edad de 20 años, que vaya a un equipo modesto y ya comienza a romperla. Normalmente suele haber una etapa de transición, de partidos encima, de entrar en el segundo tiempo, de ir adaptándose a la nueva presión o al nuevo hábitat, pero este se puso la camiseta y comenzó a ser decisivo. Sí. Ahora, como que se normalizó en el fútbol paraguayo, porque antes había mucho temor de que uno de los grandes le compre a un futbolista, ¿verdad?, a un proyecto de un equipo chico, ¿verdad?, denominado chico. Ahora hacen los clubes eso con mayor asiduidad. O sea, se perdió más ese temor y no está mal eso. Y también el tema de promocionar a los jóvenes. Ayer, por ejemplo, Brian Ojeda, que yo creo que definitivamente si continúa esta marcha, Rodrigo Rojas tendrá que esperar durante mucho tiempo sentado en el banco, ¿verdad? Porque leí la estadística inclusive de 41 pases que dio durante el partido, 40 los dio bien. No, sí, así se equivocaron en esa estadística. Yo leí esa estadística. Por eso de 41 pases, 40. Había arrancado complicado, pero él se destaca con la jugada del gol. A lo mejor le dieron el pase del gol que valga porque ese pase vale por 10, el pase que da en el gol. Pero realmente influyente, porque también está el mediocampista que toca mucho la pelota, pero con toque intrascendente, por eso ¿verdad? hoy en día en el va tema para sumar de estadística, pero un jugador que cruza la mitad de la cancha y que mete un pase que convierte una jugada de la nada en una jugada peligrosa, tiene un gran mérito, como lo es Ojeda. Está Celso Ayala, lo tuvo en River a Ramón Sosa, y vamos a charlar con él de fútbol. Celso, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, bien. Celso, ¿viste el clásico ayer? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué lectura tenés de lo que pasó en el clásico? Comentanos un poquitito. Los clásicos son un poco distintos al resto, ¿verdad? En algunas cositas, ¿verdad? No hay mucha diferencia, ¿verdad?, con los otros, ¿verdad? Pero Cerro creo que tuvo muy buenas situaciones, ¿verdad?, para poder marcar. Creo que tuvo en un porcentaje alto la pelota y
muchas veces eso no te garantiza nada, ¿verdad? En este caso no pudieron marcar, no pudieron efectivizar esas situaciones que tuvieron, y Olimpia por momentos también creo que manejó el partido y tuvo un poco más de contundencia, ¿verdad? Creo que esa diferencia a veces se marca en los partidos, ¿verdad? En donde tener las situaciones no muchas y las que tenés marcadas a veces eso te marca en un partido y más en un clásico. Y Cerro, bueno, intentó por todos lados, tuvo sus situaciones, no tuvo la suerte para poder marcar, y creo que esa es la diferencia del clásico, ¿verdad? Y así son los partidos, así son los clásicos muchas veces, ¿verdad? No el que llega muy bien, no el que llega mejor a veces gana, pero muy lindo partido, la verdad, muy lindo partido. Olimpia aprovechó las situaciones que tuvo, supo manejar situaciones cuando lo tuvo que manejar y ganó el clásico. Ahora, ¿lo ganó bien? Porque el Cerrista te dice, tuvimos la pelota en gran pasaje del partido, generamos ocasiones. No, al final del partido eso muchas veces ya no cuenta, ¿verdad? Ganó 2-0, aprovechó las situaciones que tuvo, por momentos también jugó muy bien, tuvo también la tendencia de pelota. Cerro es normal, ¿verdad?, que te maneje muchas veces en un porcentaje un poco más alto, ¿verdad?, porque es su característica, es su forma y tiene los jugadores para hacerlo, ¿verdad? Olimpia por momentos también lo hizo, pero lo real y concreto es que marcaron 2 goles y creo que fue justo ganador, creo que sí, porque aprovechó las situaciones que tuvo. Ahora, Ramón Sosa, ¿lo tuviste? ¿Lo conoces? ¿No te sorprende lo que está haciendo? No, para nada. Nosotros llegamos a River y había tenido un par de partidos, unos sí, otros no. Nosotros llegamos, lo vimos y la verdad que sus características siempre nos gustó, ¿verdad? Por eso que tuvo en un 99,9% los partidos jugados con nosotros, ¿verdad? Creo que le dimos continuidad y eso lo ayudó bastante también, ¿verdad?, a crecer. Todavía tiene mucho para aprender, mucho para crecer, ¿verdad?, porque es un chico joven, pero tiene actitudes muy buenas y muy importantes para este momento, ¿verdad? En que el chico es muy buena gente, es un chico que no creo que en su momento le vaya a sorprender el ser figura o el que vaya creciendo y su nombre vaya sonando más. Es un chico tranquilo, es un chico muy entendido y escucha mucho, ¿verdad? Él sabe escuchar y hoy el saber escuchar para los chicos es muy raro, ¿verdad? Pero es importante, debería de ser siempre así, pero no siempre es así, y él tiene esa actitud y no me sorprende en absoluto, ¿verdad? Porque siempre está preguntando y siempre escucha y siempre agarra y toma lo que se le dice, porque siempre lo que se le dice va a ser para su beneficio, para que él pueda mejorar y siempre lo charlamos así cuando estuvimos en River y no me sorprende para nada que esté jugando el juego, porque aparte de todo lo que te digo, la calidad que tiene es innata y seguramente va a explotar mucho más todavía, ¿verdad? Todavía le falta mucho por aprender, va aprendiendo a pasos grandes, ¿verdad? Y eso me pone contento realmente porque se lo merece, porque es un chico muy humilde y quiere salir. Acá lo más importante es que quiere jugar, que quiere progresar, que quiere salir, que quiere ser alguien en la vida y eso lo está aprovechando bastante bien. Perfecto, Celso, creo que está muy graficado lo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo y que descansen este lunes. Gracias, Celso, muy amable. Un saludo a todos, bendiciones. Gracias. Celso Rafael Ayala, ex técnico de River, ahí lo tuvo a Ramón Sosa. Aprovechemos el momento, vamos con los audios y las imágenes. Claudio Aquino, Pollo Recalde, Néstor Gorosito y Francisco Chiquiarce. Un adelanto un poco de lo que dejó el Superclásico, después lo vamos a tener in extenso a cada uno, a los técnicos principalmente, y vamos a ir analizando con los compañeros lo que dejó el Superclásico con victoria de Olimpia ante Cerro Porteño. No, la verdad que creo que nos vamos muy calientes, creo que hicimos
hemos arrancado el partido de muy buena manera, creo que tuvimos las mejores situaciones y ellos en una contra o una jugada que vamos a parar no hacen el gol y bueno, se encuentran con ese gol que después se hace más difícil, son jugadores de jerarquía, pero nada, hay que seguir mejorando y tratar de corregir los errores que tuvimos hoy. Además fue una semana muy complicada, contagios, preocupación, mucha ansiedad también ayer hasta saber los resultados, algo bastante particular que tuvo este partido en la previa, Claudio. Sí, la verdad que sí, por ahí tuvimos muchos contagiados, tuvimos piezas clave del equipo que hoy no estaban, pero bueno, nosotros hicimos el esfuerzo, tratamos de buscar el partido con los jugadores que estábamos, bueno, creo que por el momento lo hicimos bien, pero no nos alcanzó. ¿Tuvieron ocasiones y de por ahí en la efectividad que tuvo el rival fue donde estuvo la diferencia en este partido? Sí, te vuelvo a repetir, creo que tuvimos las mejores situaciones nosotros, creo que ellos nos agarran mal parados en 2 jugadas, nos hacen 2 goles, pero bueno, esto es fútbol, es así, no gana el que mejor juega, pero como dije antes, hay que seguir con la cabeza en alto y mejorar las cosas que hicimos mal hoy. Gracias, Claudio. Era un partido difícil, sabiendo que enfrentamos al clásico rival, también al rival directo al campeonato. Teníamos que restarle a ellos para sumar, por ahí no empezamos de la mejor manera, pero bueno, ahora estamos adaptándonos a lo que quiere el profe y están saliendo bien las cosas. ¿Qué es lo que está pidiendo Gorosito y están cumpliendo a cabalidad de apoyo? Nada, solo intensidad, pide que tras la pérdida de la pelota recuperemos rápido y cuando tengamos tratar de apretarle enseguida a los defensas, sabiendo que siempre el equipo contra ellos queda mal parado. Bueno, en un momento clave, Jorge, convirtieron el segundo tanto que fue un poco más tranquilizador ya. Sí, sabiendo que Cerro tiene buenas individualidades, teníamos que hacer un gol más. Por ahí en una pelota donde quedamos mal parada que solo y lo vi a Ale, después antes el arquero me pasó de vuelta y pudimos convertir. Bueno, eso dio un poco de alivio para respirar, para tratar de manejar el partido y bueno, creo que lo hicimos de la mejor manera. ¿Estaba confiado que Ale te iba a hacer la devolución, Jorge, o no esperabas? Sí, acompañé la jugada como el central fue a cruzarlo ahí, el arquero le salió, creo que no tenía espacio y por eso fue que quedé solo a largo. Un arranque donde ellos habían comenzado un poco mejor que nosotros, cuando se cerraban los dos externos, la recibían ahí en ese espacio solos y después de los 10, 12 minutos nosotros empezamos a tener mucho más el control, cuando la empezó a agarrar Recalde, cuando empezó a agarrar Ale Silva, que si no nos equivocábamos en los pases teníamos la posibilidad de llegar hasta posición casi de gol. Y después creo que el inicio del segundo tiempo hicimos el gol y después en el inicio del segundo tiempo ellos también triangulaban por la derecha y teníamos una dificultad ahí que después por suerte lo corregimos y terminamos ganando un partido para nosotros muy importante contra un equipo que tiene trabajo, que el entrenador lo hace jugar muy bien, que juegan bien, que tienen aquí un jugador muy desequilibrante, muy potente, pero una alegría enorme porque van 2 clásicos seguidos que venimos ganando, así que para nosotros es una alegría muy grande. La verdad que contento por el plantel, contento por el club, contento por toda la gente que nos ayuda en el día a día, que es mucha y se esfuerza mucho, y ganamos un clásico. Tenemos que estar con los pies sobre la tierra, tranquilos, porque el próximo partido, el sábado con Sol de América, vale 3 puntos también. Entonces tenemos que estar preparados para ir a una cancha difícil que nos va a costar. Convertir las posibilidades que tuvimos creadas, que tuvimos varias en los primeros, creo que 20-25 minutos, y ellos fueron prácticos. En el segundo tiempo también, cuando llegamos, creamos nuestras chances, nos convirtieron en un contraataque en donde sí realmente cometimos errores conceptuales defensivamente, por eso nos agarraron mal parados. Sí, acabamos de hablar con los jugadores, vamos a recuperarnos de esta, vamos a pelear con todo, con fuerza por el título, porque tenemos con qué. Vamos seguramente esta semana a recuperar a los que no pudieron participar de este partido, pero todos los que lo hicieron en gran forma, jugando un partido de igual a igual con el rival, y en donde, así como dije, la diferencia estuvo en
en lo certero que ellos fueron para convertir sus chances. ¿Considera que los 2 goles de Olimpia le tocó en el mejor momento de su equipo y anímicamente confundió al mismo? No nos confundió, seguimos creando después y sí estoy de acuerdo que especialmente el segundo, nosotros comenzamos todo el segundo tiempo jugando en campo de ellos, llegando, creando nuestras oportunidades, convertimos, nos anularon, tuvimos chance, no lo pudimos terminar bien y realmente nos agarraron muy mal parados en la jugada del segundo gol porque son esos goles ya de desesperación que ocurren a final de partido y todavía faltaba mucho tiempo. Bueno, así teníamos a los protagonistas. El gusto de estar con Carlos González. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Bruno, muy buenas tardes para usted y para toda la mesa también. Bueno, gusto en saludarle a Carlos González. Él es el hombre de confianza de Daniel Campos y es una persona que trabaja en el gerenciamiento del Club Tembetario. Vos, Carlos, lo recibiste, disculpame que te tutee, por favor, con mucho respeto. Vos lo recibiste a Ramón Sosa desde el día 1, que lo conocés prácticamente. Sí, así es, Bruno, así es. No. Lo de Ramón realmente es una historia muy linda. Recuerda ya por el 2017, mitad de año más o menos. Como cualquier otro equipo recibimos jugadores para probarlo, ¿verdad? Entonces, Ramón a través de recomendaciones de amigos, lo recibimos nosotros y bueno, lo probamos y nos llamó gratamente la atención. Un chico que vino directo desde Curuguatí realmente, porque él es de Maracaná, pero como está a escasos kilómetros de Curuguatí, estaba jugando la Liga de Curuguatí. Entonces nosotros cuando viene de Curuguatí, nosotros no teníamos la información de que él realmente era de Maracaná, ¿verdad? Entonces él quedó con un apodo que todo el mundo le conoce como Curu, ¿verdad? Que es de Curuguatí. ¿Cómo se apodo? Curu, de Curuguatí. Ah, Curu. Entonces todos los chicos le llamaban Curu porque todo el mundo supo que venía de Curuguatí. En realidad, como todos saben ahora, él es nacido en Maracaná, pero futbolísticamente hizo sus primeros pasos en la Liga de Curuguatí. Entonces lo recibimos nosotros y nos llamó, como te dije, mucho la atención. Un chico que, como ustedes lo ven, con yo digo que un ADN físico que lo trae con él mismo. Obviamente fue mejorando eso, pero Ramón no para de sorprendernos a nosotros, le teníamos una fe enorme y ahora todo lo que está demostrando en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Es un jugador, ya como ustedes lo vieron, muy fuerte físicamente y le va agregando y va aprendiendo cada día más cosas y sumando a su conocimiento, a todo, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos con él realmente. Carlos, ¿cómo se da lo suyo a River? Claro, ustedes hacen un gerenciamiento con Daniel Campos ahí en el club, eso conlleva ir descubriendo talentos, pero al mismo tiempo promoverlos. Entiendo que él Ramón Sosa se fue un tiempo a Lanús, o ya fue directamente a River. ¿Cómo cronológicamente pasaron las cosas? Bueno, mira, te digo así, Bruno, que es una historia muy linda la de Ramón. Te cuento también otro suceso que pasó con él. Él acababa de llegar con nosotros, como te comenté, allá por mitad de 2017 más o menos. Había un grupo italiano que estaba ojeando jugadores, que es scouting del Chievo Verona. Él hacía 15 días que estaban en ese momento acá en Asunción. Lo vieron en un amistoso y ya lo quisieron llevar, ¿verdad? No había tiempo porque Ramón en ese momento, imagínate, no tenía pasaporte, no tenía muchas cosas todavía y también era bastante, digamos que había llegado recién, ¿verdad? Esperábamos una mejor adaptación. Luego sin siquiera, o sea, ya estaba con nosotros, pero sin siquiera debutar en Tembetario, surge la posibilidad de que él haga su paso en Lanús, ¿verdad? El señor Daniel tiene muy buena relación con la gente de Lanús. Nosotros como club tenemos un convenio también con la gente de Lanús. Entonces llevamos los chicos para que se formen y tengan una buena preparación también en el fútbol argentino, ¿verdad? Entonces Ramón
fue a Lanús primero, sí, estuvo aproximadamente 1 año y medio en inferiores, que le sirvió un montón para mejorar su capacidad física. El entrenamiento en fútbol argentino es muy exigente. Creímos que era una buena oportunidad para él, para que siga creciendo como jugador. Y bueno, estuvo 1 año y medio, jugó en inferiores, no le tocó en primera. Y para el año 2019, que nosotros ya habíamos ascendido como club de Metalía a la B, necesitábamos de 3 juveniles, ¿verdad? Que era en ese momento creo que categoría 2001, 2000 y 99, si mal no recuerdo. Ramón es de la categoría, nació en la categoría 99, entonces con un digamos acuerdo con el Club Lanús, él vuelve con nosotros para que él tenga una competencia en la B, ¿verdad? Entonces jugó con nosotros todo el 2019. En ese momento el profesor Luis Escobar era nuestro técnico, el profesor Miguel Pavani también estaba. Entonces él compitió en la B y obviamente fue figura, jugó Copa Paraguay, fue uno luego del campeonato, y posterior a eso llega la posibilidad en realidad había 3 posibilidades, Bruno, después de Temetario, para que él pueda mostrarse en primera, que nosotros teníamos esa fe, teníamos esa confianza en que él podría ser un jugador muy importante en primera división. Entonces había una posibilidad de que pueda ir a Guaireña, primeramente, eso fue para el año pasado, Guaireña, San Lorenzo y River, ¿verdad? Se dio lo de River y bueno, ya todo lo que ustedes saben. Ahora, perdón que te pregunte esto de las negociaciones. River ya no tiene ninguna participación. Olimpia lo compra totalmente, compra un porcentaje, todavía le pertenece algo a Temetarí. Y realmente no te puedo comentar eso, el señor Daniel maneja bien esas cuestiones, Bruno. Me gustaría que con él lo conversen de esas negociaciones, ¿verdad? Te puedo comentar todo el resto, pero él tiene la palabra autorizada para conversar sobre ese tema. Perfecto. ¿Dónde ustedes trabajan? Acá en Asunción, Temetarí, ¿dónde trabaja? Nosotros tenemos nuestra sede, alquilamos el complejo El Salvador Cabañas. Estamos ahí desde el 2017 haciendo sede y base ahí. Tenemos canchas sintéticas, tenemos todo lo que fue el complejo Salvador Cabañas está a cargo nuestro. Hacemos los partidos de locales de Metalía ahí. Tenemos una pensión para chicos que así como Ramón lo vamos probando jugadores a nivel país, ¿verdad? Trabajamos con mucha gente del interior, preferentemente donde creemos que están los valores, y tenemos un hotel de concentración que muchos equipos de primera lo están utilizando. Así que creemos mucho, Bruno, en la infraestructura, en el buen trabajo, en que todo lo que sea aprendizaje para los chicos, pensar mucho en el futuro, pensar mucho en juveniles preferentemente, ¿verdad? Entonces estamos sentando base ahí y compitiendo ahí también. Carlos, muchas gracias por atendernos, muy amable. Dale, Bruno, un gran abrazo. Un abrazo. Carlos González, del gerenciamiento del Club de Temetarí, de donde salió futbolísticamente, surgió Ramón Sosa, un paso breve por Lanús, después River, y de River al Olimpia, y ayer convirtió uno de los goles en el Clásico. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte en energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta, insuperables precios este domingo. Gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta
en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet Cobranzas, y con tu quinielero amigo de tu quiniela te descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos Artesanos del Sabor, somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 09848000650. Altaus Artesanos del Sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas por Volta Clases con los mejores precios del país sin entrega inicial. En celulares, escucha esta super oferta: celular Xiaomi Redmi 9C, precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, entrando en el tema clásico, el triunfo de Olimpia. Acá creo que se puede generar un muy buen debate en el tema relacionado a posesión de pelota versus tener verticalidad, pocos toques y llegar al gol. Porque más o menos eso es lo que se está instalando ahora. Gorosito volvió a insistir ayer que no quiere el famoso tema de los 40 pases para llegar a un gol. Y un poco hoy esa escuela de Chiqui Arce o de Garnero, debido al resultado, porque todo depende del resultado. Yo opino eso, ¿verdad? Muy pocas son las personas que tienen la convicción de decirte no. A mí me gusta tal estilo de fútbol, me gusta cómo plantea tal o cual técnico, ¿verdad? O cómo juega un equipo determinadamente, en un momento determinado, independientemente del resultado que tenga. Porque a veces te traiciona el tema del resultado. Barcelona, en un momento dado, y este debate se instaló hace unos años, el tema de la famosa posesión de la pelota. Le pasó también a Guardiola en el Manchester City, ¿verdad? Que le decían, tenés mucho la pelota, pero llega un equipo y te gana a vos un partido, y qué pasa con esa posesión de la pelota. Mira lo que estás planteando, Bruno, porque yo creo que tenemos que hablar de ese tema, porque está lo del clásico. Vamos a hablar del clásico, pero mira lo que estás planteando, porque mira lo que era el propio Gorosito rechazado
por su propia hinchada, por la manera en que jugó Olimpia, hasta casi festejaron y robaban que se vaya a San Lorenzo. Hasta ese punto fue porque no gustó el estilo de ninguna manera. Y ahora cómo cambia todo después del campeonato, y ahora se le suma estos triunfos muy... Yo no creo que haya cambiado tanto. Y lo que plantea Bruno, yo creo que en realidad nuestro rol es tener la capacidad de aislarnos un poco de lo que significa el resultado. Claro. Porque si va a ser todo en base al resultado, creo que cualquiera puede decir. No, porque el que ganó siempre es fue que mejor. cada lunes vas a cambiar de opinión. No vas a tener un... Por eso dije lo de... independientemente al resultado, que tengas una postura, porque... Y con esto yo redondeo les quiero escuchar, por favor. El tema es el siguiente. Cerro ayer tuvo muchísimas ocasiones de gol. Si Cerro... Más que Olimpia. Más que Olimpia, y llegó a proponer más que Olimpia también. O sea, tuvo la tenencia de la pelota y por ende propuso más que Olimpia. Si vos agarrás un compacto, vas a encontrar muchas más ocasiones de gol de Cerro que del Olimpia. ¿Cuál fue el problema que tuvo Cerro Porteño? No concretó. Entonces salen ahora y te dicen, no, pero acá puedes meter la pelota en el arco. Bueno, eso lo sabe mi hija de 10 años. O si no, no vamos a estar comentando más fútbol, vamos a venir a decir, bueno, ganó fulano el resultado, hacemos una síntesis, como antes se hacía radio así, se hacía una síntesis, se pasaban los goles, el comentarista hacía un editorial de 30 minutos, se pasaba las notas y se acabó el programa. Pero yo creo que hoy el paladar es mucho más exigente y la gente pide más del periodismo. Entonces, para redondear nomás a lo que voy a lo siguiente, el resultado a veces es engañoso, porque así como Gorosito decía lo de Olimpia versus Libertad, que llegó diezmado, eso hay que reconocerlo, pero cuando vos tenés un plantel se te exige más. Y en el caso de Cerro le pasó lo que a Olimpia le pasó contra Libertad, llegó diezmado. Y eso se notó ayer principalmente en el fondo de la alineación, en la defensa. Entonces, Olimpia tuvo verticalidad, aprovechó las ocasiones, y Cerro Porteño tuvo más oportunidades, pero no las aprovechó. Entonces hay un debate de si te gusta más el equipo que juega ordenadamente, posesión de pelota, tenencia del balón, crear oportunidades permanentemente, o te gusta el club o el equipo que le da la pelota al rival por momentos y de contra aprovecha. ¿Cuál es el equipo que te gusta? Ahora, yo les quiero plantear lo siguiente: no todos los equipos van a ser como Cerro, que van a generar muchas ocasiones y las van a desperdiciar, y principalmente en Copa Libertadores de América. Ahí la historia es totalmente diferente. Ni hablar para Cerro, porque Cerro ayer tuvo enormes problemas defensivos y jugadores que definitivamente no están a la altura del titular. Y la pregunta que nace también en Cerro Porteño es: ¿Boselli es o no es el goleador? Y si Cerro con él va a solucionar ese tema de crear mucho y marcar los goles que necesita Cerro. O sea, en los dos bandos se plantean cosas, o nosotros debemos plantear y no solamente mirar el resultado. Yo creo que los dos están tranquilos por lo que pasó ayer. Y en la conferencia yo encontré una sintonía entre lo que dijeron Arce y Gorosito. Porque ante el contexto que tuvo Cerro jugó bastante bien. Y eso de no definir probablemente es la línea menos afectada por el tema del COVID, porque estaban Aquino, Carrizo, Ruiz, Boselli, entonces, hasta hay una donde Pica habilita correctamente a Beto Espínola para que arranque. Y en el caso de Olimpia, yo creo que Olimpia se siente muy cómodo en este tipo de partidos, porque este partido no entra en esa categoría, el resultado es engañoso. Para mí el resultado se asemeja muchísimo a la lógica si uno mira los últimos 10, 15 partidos de cada uno de estos equipos. Ya que hace rato vos planteabas uno, y hoy en día
cuando vos decís, hoy el consumidor también quiere más, es porque tenés el tema de las estadísticas y toda esta cuestión. Por eso cuando decía lo de los pases, y Federico decía, sí, pero no es lo mismo el pase, hasta eso ya te sacan. ¿Cuántos pases laterales hizo un equipo? ¿Cuántos pases hizo hacia adelante y cuánto de un tercio? En ese contexto, y lo había comentado inclusive en la previa y en el post de los 2 Cerro Olimpia del año pasado en el clausura. Hoy la figurita nueva del mundo de las estadísticas en el fútbol es lo que se conoce como goles esperados, el XG, que te hace un software, te analiza entre 1000 a 5000 jugadas de todo el mundo y lo que te saca es, de estas jugadas se espera tanto porcentaje que llegue al gol al equipo. ¿Por qué hago esta introducción? Cerro es un equipo que tiene un XG muy bajo. Cerro es un equipo que necesita generar muchísimo e igual no tiene garantía de que va a llegar. Por eso fue tan sorpresivo cuando llega en su primera ocasión en el primer partido contra Sol y en Boca con aquel gol de Jiménez que se parecía mucho a la jugada que le anularon a Boselli. Mientras que Olimpia es un equipo que tiene un XG muy alto. Olimpia es un equipo que necesita de pocas llegadas para anotar. Y no es una cuestión random, no es una cuestión azarosa, es una cuestión de vos te fijas en un equipo que genera las situaciones y las jugadas del Olimpia son más peligrosas desde lo que puede significar. No, pero Cerro ayer tuvo... No, por favor. Ayer Oscar Cureí Ruiz hace todo muy bien, deja 2 por el camino y frente al arquero. Espera, mira, después vamos a analizar juntos las ocasiones de gol. No. Fueron muy claras. Pero mano a mano. Por eso es difícil este clásico analizar porque salimos con la eficacia. Uno que mete y otro que tuvo 5. Y porque si no hubiésemos cambiado todos y por ahí el remate de Lucero lo desviaba. A ver, esa jugada de Pachi, cuando yo te hablaba de los porcentajes, sabiendo que le queda para la derecha. No, de Ruiz. Perdón, de Ruiz. Sí. Esa en el 0-0. Al tener el enganche hacia la derecha, baja también su porcentaje. ¿Cuántos goles tiene Ruiz? O sea, voy nomás a ese tipo de cosas también. O sea, hoy en día hasta eso se analiza. Y eso se practica. O sea, yo sé que si tengo un jugador como Ruiz, yo quiero que siempre el enganche sea orientado hacia su pie izquierdo. En esa jugada bárbaro, la unipersonal que hace. Pero le queda para la derecha y dentro de todo es un remate, porque yo no sé cuántos goles hizo Ruiz de ese tipo con el pie derecho. No, eso es interesante desde las estadísticas y los software que hoy tienen los entrenadores, pero vamos a la realidad. Mira, 2 centímetros abajo, la pelota en el remate de Claudio Aquino al travesaño era gol. Boselli un pie atrás era gol. Íbamos a estar hablando de otras cosas hoy. Sí, hoy íbamos a estar hablando de otras cosas, muchachos. Si Muñoz, o sea, no me vengan con el tema del software, la estadística. Cerro, por eso es que hacía ese gol cuando Cerro, cuando a Del Valle y a Adorno, cuando le tomaba la cámara y Del Valle estaba, yo te digo, casi asustado. Si entraba esa, yo no voy porque, o sea, a lo que no quiero llegar es la típica, no, el famoso, no se jugó tipo Tacuarí y llegaron, entonces es mentira, esa es una mentira. Acá fuera de micrófono, en la preproducción estábamos hablando con Federico, el inicio de la jugada del 1-0, el gol de Ramón Sosa, ahí hay 10 pases, pero vos ves, los primeros 5 pases tienen una orientación lateral y una velocidad baja, y luego el toque de primera de Silva y lo que hace Ojeda, eso también se practica. Pero hay un cambio muy grande en Olimpia. Antes pues el Olimpia de Garnero era el que proponía y tenía la pelota. Sí. Y hoy Gorosito es el que deja jugarle al rival, sí, y ese rival genera ocasiones de gol. Como también Olimpia cuando llega es un equipo punzante que destruye al rival, o sea, marca. Pero ¿cuánto tiene que ver? Ahora, yo lo que te quiero llevar al escenario es el siguiente. De aquí a futuro, sí, ¿eso está bien o está mal? Yo creo que para Copa Libertadores está bien. Bueno, depende de dónde jugás y contra quién. No todos los partidos son iguales, ¿eh? Ya sé, pero a ver, Bruno, en Olimpia se instaló que el modelo del Tetra no sirve para la Libertadores. Y yo creo que es un error. Sabiendo que es un error porque a mí me gusta más el equipo que tiene la posesión y que propone. Me gusta más Garnero Chiqui Arce que Gorosito. Bueno, porque Gorosito dice, a mí o sea, yo no estoy pendiente del esquema táctico. Yo juego y... Pero en la conferencia que dice Pipo, dice, fue la primera vez cuando dice, y después de la ventaja, nosotros nos equivocamos, tuvimos que haber administrado
y entramos en el golpe a golpe cuando teníamos que jugar con la desesperación del rival. O sea, ahí vamos a que él quería eso que Olimpia mayoritariamente no se va a plantear. Es que Gorosito está despreocupado de la parte táctica. A mí me parece ser un error porque hoy todos los técnicos Yo no justamente... creo que esté tan- pero él eso es lo que dice públicamente, ¿verdad? No. Y eso lo demuestra también Pero su equipo. O sea, Olimpia no es un equipo que quiere tener la pelota Pero, Bruno, y que entra desde el vamos a proponerle al rival. La jugada del 2-0, ya una grosería por lo de Del Valle y lo de Maíz. Pero lo que vos dijiste, cuando decís, los rivales le llegan y después Olimpia sale, ¿cuánto tiene que ver que los rivales te lleguen para que ese rival quede descompensado atrás? O sea, Olimpia es un equipo que se siente cómodo que el rival venga y le ataque, y hay jugadores que están colocados, posicionados estratégicamente para romper eso. En el postpartido, Recalde insinúa eso cuando la consulta es ¿qué es lo que le pide Pipo Gorosito? O sea, vos ves en la jugada del 2-0 contra Guaraní o en la jugada del 2-0 ayer, hay algunos movimientos que dicen, espera, nos están atacando, pero 2 o 3 acá. O sea, ese tipo de cosas no es a la Bartola. Claro, eso está preparado, uno está de acuerdo. Yo también, a mí me gusta el tema de los números, del software, todo. Pero allí en el segundo tiempo, Olimpia le salvó ahí el monitor, porque lo tenía ahí al borde del knockout, ahí contra las cuerdas. Y si ese piecito realmente, como decía Bruno, yo no sé qué pasaba, porque Olimpia perdió totalmente el control de partido en ese lapso de 15, 16 minutos en el cual llega el gol de Recalde en un contexto absolutamente de otro partido. Y ayer realmente la ineficacia que tuvo Cerro fue llamativa, porque si vos contás, vas a tener posiblemente entre 6 y situaciones claras de gol. ¿Por qué llamativa? Claras de ¿Cuál gol. fue el último planteamiento de Bruno? Esa de Boselli. El año pasado era Edo. Desde que se fue Churín yo estoy escuchando, es fulano de tal, Cerro un equipo que genera 10 para ver si hace uno. Por eso contra Sol cuando llegó en la primera y Jiménez hace el gol de la salvación, cuando Chito era todavía técnico de Sol. ¿Cuándo lo que Cerro fue tan contundente? Cerro no es un equipo de contundencia. Yo te entendería si es que venían. Ahora Bruno plantea por lo de Boselli, que vino justamente para solucionar eso. Y ayer, te cito dos, saca el tema del offside. Sí. Esa jugó el primer tiempo. Cuando Beto, el centro es para Beto y Boselli tiene que ponerse como receptor, él quiere ir a cabeza y casi choca con Beto Espínola. O ese pase que le tira a Cureí, le tira mal el pase. Esa de la chilena que ensayó, quizás era el movimiento normal. Pero cuando voy a decir, ayer fue llamativo lo de Cerro en el tema de la efectividad. Yo creo que... Ahora, un clásico es mucho, es muchísimo. ¿Cómo te acuerdas del clásico que ayer que Cerro recordó? Mira El que primer Cerro, tiempo del mira que Cerro el primer partido que no convierte en el año, ¿eh? Después convirtió todo, le hizo a Guaireña, le hizo a Luqueño, le hizo, es un tema defensivo. Yo insisto, el tema de Cerro es muy defensivo, porque ayer fue un ABC. Pero ayer perdió por la defensa, pero vos estabas diciendo, y Bruno también decía, ¿cuántas veces llegó Cerro? El Cerro llegó más que Olimpia. Sí, mucho. Y si vos llegaste más que el rival, tuviste más la pelota y el score dice 0-2, yo le iba a culpar, comprendiendo el error de la defensa. Pero cómo se paró en el segundo gol y Maíz, ¿cómo va en un clásico de mitad y de escuela? Ya no sé. puede nunca irte al cruce. Pero la manera en que estaba parado en el gol de Sosa es Marcos Cáceres y compañía. Pero Ariel, libre de marca y después se come. Estamos todos de acuerdo, inclusive ayer, para los que todavía sostienen que no saben qué es lo que es finalizar la jugada, se nota que Del Valle tampoco aprendió ese capítulo de finalizar la jugada, más cuando vos sos defensor y estás mirando hacia tu arco. Yo lo que te digo es, vos arrancaste tu análisis diciendo, llamó la atención el tema de la falta de efectividad y la no contundencia en un clásico. ¿Te acordás el clásico del gol de Morales? Ese primer tiempo, que acá dijimos era un... Y ayer Gorosito recordó, ese clásico en el primer tiempo Cerro nos superó ampliamente. ¿Cómo terminó el marcador de ese partido? O de ese primer tiempo, 0-0. O sea, Cerro es un equipo que hace rato no tiene esa contundencia. ¿Por qué crees que se fueron por Boselli? No, claro, que faltaba el finalizador, eso ni hablar, ¿verdad? Si no fuera... Ni hablar. Si no, pero no, aquel Churín tampoco marcaba un montón de goles cuando... Seis marcó en el... Pero si no fuera por los antecedentes de cada uno, hay un montón de clásicos que el que más creó perdió a lo largo de la historia. Hay una cantidad. Claro. Acá lo que pasa es que estamos mezclando antecedentes. Cerro le falta el gol,
Olimpia con los titulares, un equipo que tiene gol fácil, pero yo lo que no creo de Olimpia es que se sienta cómodo cuando lo pelotean. Yo creo que lo va a agarrar, estoy de acuerdo, en Copa Libertadores lo van a pelotear así, le van a hacer 3. Yo no veo, por ejemplo, el delantero de Guaireña Esparra, que tuvo una bajo el arco y la tiró por arriba, y eso en el campo internacional, por más que sea primera fase, no te perdonan. Preguntarle a Defensa, a Santos y a Delfín, después en el último partido aquí, con el famoso adelantamiento de Olimpia, la desesperación y toda esa cuestión. Yo no creo que se sienta cómodo, que diga, che, vamos a jugar así todos los partidos. Los primeros 10 minutos coincidimos todos que fueron, pero avasallantes de Cerro del segundo tiempo. Sí. Realmente estaba el gol y lo de Boselli nos pareció un acto casi lógico de cómo estaba el partido, antes de advertir que la peinó el Beto Espino, la verdad. Lo que sí tiene es que, y no es casualidad, que tiene gol. Si vos encontrás un extremo, la pucha, yo ayer estaba diciendo, sumamos todos los extremos hábiles que tuvimos y hay pocos que tengan gol como Sosa. El extremo generalmente llega un momento, te cita, ayer cita a Lucero, te puede citar a Julián Benítez en un momento, llega un momento que se le pierde la pelota, más en partido importante, ojos bien abiertos, movimientos bien elaborados, la otra vez 2 rebotes tuvo la reacción él para meter contra Guaraní, y ayer la forma que gira y donde pone la pelota es sensacional, porque él quiere poner la pelota ahí, totalmente. ¿Verdad? Porque lo descoloca totalmente a Muñoz. Entonces, sumarle a Recalde, que desde el año pasado está intratable. Roque hoy pasa a ser el que apadrina, pero con menos participación. Ayer le salva a Muñoz y después Roque salva lo que era el gol del empate también. Sí. Esa de Ruiz era favorable a Cerro también. La palomita era una situación de gol importante. Esa es la que mete la cabeza Ruiz, pero mete primero el pie Roque. Exactamente, por eso no quedamos con la duda si se iba a revisar. No hay posibilidad que le cobren falta porque Roque llega antes a la pelota y no invade una zona que era alta como para decir jugada peligrosa, al cabezazo. Roque tiene ganada la posición. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces tiene esa cosa importante desde el arranque. Lo de Brian Ojeda ya está. Ayer me gustó la respuesta de Gorosito cuando le preguntaban por Richard Ortiz. ¿Por qué no es más el que dijo? Ahí habló. Ahí sí hay un cambio. Ahí dijo, no, lo de la Libertadores. Olimpia quedó eliminado así de la Copa Libertadores, dijo por la famosa jugadita de te la doy a Richard y lo anticipan, y a nosotros nos costó un gol. Le dijo hace poco. Ahí sí estuvo, me parece, en un punto importante que se ve que él ya pidió, terminemos con eso, diferenciándose de lo otro. Vos hablas de la salida de Richard Ortiz, claro, con el arquero Aguilar. Le preguntaban si Richard Ortiz, siendo el tercer defensor, recibiendo la pelota, Olimpia no tiene mejor salida atrás, y dijo no. Dijo, a Olimpia le costó una eliminación de Copa, así, por ese sistema, y también a nosotros nos hicieron un gol importante hace poco. Creo que fue el de Luqueño, me parece, no recuerdo, pero había sido un gol que le había dolido mucho a Olimpia. En todo caso, yo creo que sí deberá preocupar a Gorosito, que le están, por momentos lo acosan demasiado, y que eso en Copa va a ser peligroso. Y lo de Cerro, muchos hinchas venían diciendo, y ayer se comprobó. Después del 11 titular, hermano, ya paremos de contar con, si vos tenés una base de 16, Cerro no la tiene, oye. Vos estás diciendo mucha diferencia entre el suplente y el titular. Ayer se notó. Ayer se notó demasiado. El corte por más del COVID. Para mí siempre fue, Ruiz es el jugador número 12. Ruiz es el titular que no juega porque hay 10 jugadores más de campo. Es el primer cambio. Ruiz es el único que puede jugar de titular y no se resiente. Después, el resto, más allá de la exageración que ocurrió el día de ayer. Pero, a ver, en el mundo ideal de Olimpia sería, bueno, el rival quiere generar esa ocasión, están llegando, casi finalizando las jugadas, y que allí en 3/4 le puedan robar para hacer lo que está haciendo Olimpia. Pero yo lo que encuentro, y otra cuestión, cuando citaban lo de Sosa, ahí, la semana pasada acá estábamos debatiendo si era mérito de Gorosito o no lo de Sosa, no solamente la titularidad. Recordemos que cuando le preguntan, Sosa en River fue más extremo, más wing, más clásico 7, el diestro que juega por derecha, y en Olimpia está jugando mucho más como un punta o un delantero con el perfil que siempre va a tener el remate. En el partido contra el 12 de octubre comentaban los muchachos de la transmisión con el tema del micrófono ambiente, hay una parte donde Roque le anima a que, valga la redundancia de la palabra, se anime a patear. Y lógicamente, si vos sos un diestro con esas características y tenés el enganche fácil, vas a tener.
Sosa es el que más patea en Olimpia. Voy a agarrar la estadística de los 5 partidos. Entonces, ahí creo que... Y ayer cuando le pregunté, dice, él tiene que también aprender a ser delantero. O sea, yo creo que ese tipo de por cosas... afuera y por adentro, decía Gorosito. Claro, porque el Sosa por afuera ya lo conocimos todos en River. Y dijimos, y este viene para jugar por derecha, que va a luchar con Ale Silva, porque siempre el sector izquierdo desde que se fue Mendieta era la zona perdida. Y creo que en el tema de los méritos, y allí sí creo que puede entrarle por el tema, mira que yo fui jugador, porque Sosa nunca lo vio jugar a Gorosito, pero le habla porque yo creo que el Sosa de la versión modelo 21 tiene otras cosas también, y facilita mucho que Olimpia, lo que analizábamos, al cargar muchos ataques por el lado de Otálvaro, el lado de Ale Silva, o cuando jugaba Alan Benítez, y cito aquella jugada de la volea ante Guaireña. O sea, Sosa va a tener esa responsabilidad y no le rehuye. O sea, se anima. Cuando viene la descarga de Ojeda para Tito, él ya está libre. O sea, él ya se desmarcó de Marcos Cáceres y cuando recibe, hace el giro para marear al zaguero de Cerro y pone la pelota allí. Entonces yo creo que ese tipo de cosas también, fíjense que no son cuestiones demasiado complejas del número, pero yo coincido, Federico, en el tema de que, porque a ver, todos los jugadores están más, cómodos, confortables con el estilo del tiki-taka. Todos. Ahora, yo creo que también en el caso puntual de Olimpia, ¿saben? Mira que con el tiki-taka... No, que el tiki-taka antes era... o el estilo Garnero. O sea, mira que no... Acordate que el equipo que no lo presionaba a Olimpia, arriba, era una cosa exasperante a veces porque duraba la posesión en el terreno propio mucho tiempo. Era Otálvaro para Leguizamón para Otálvaro para Ruiz, y no salía. Quizá buscando que salga, ¿verdad? Porque el que tiene la posesión la toca mucho buscando que el otro equipo salga. O sea, le encerraban y veíamos un partido muy anunciado. Gorosito ayer otra vez marcó el tema del tema de no ser previsible. Yo a lo que voy es que se está salvando mucho, está perdiendo mucho el control, porque vos podés tener el control del partido sin la pelota. ¿Cómo es? Obligando al rival que no te genere. Y lo tenés controlado bien para atrás. A ver, ya que hablamos de Barcelona, el ejemplo mundial, mundial es el Atlético de Madrid de Simeone, que es el equipo que controla sin el balón, o unos años atrás lo que era el Chelsea de Mourinho, ya por el 2004 al 2006. Pero lo que te digo, yo creo que más allá de la comodidad o no, los propios jugadores tienen que decir, espera, que nos lleguen, pero si estamos bien ubicados, vamos a generar inclusive situaciones más peligrosas, menor en cantidad, pero cada mayor en calidad, para ganar esos encuentros que en los últimos 3 años Olimpia le ha ido muy mal. Un equipo con mejores laterales y mejores centrales y capaz que no crear eso, ¿verdad? Pero para ese plan... hablamos lo de Guaraní Rentería, ayer los centrales de Cerro, y el tema es que jugaron muy cerca de Aguilar, no es que la tocaron ustedes estaban contando en el segundo tiempo. Hay 2 mano a mano en el mismo sector, ¿no? Uno del Pachi y el otro de Espínola, que saca a Aguilar las 2 al córner, el segundo palo. Ahí nomás te cuento mano a mano, después toca lo de Boselli, la que tuvo Aquino, muy buena, que se va solo, y saca a Aguilar. O sea, hubo un lapso que le llegaron demasiado cerca, y eso pasó Guaraní 1-0, Maná solo, y Guaireña al primer tiempo. Entonces, yo creo que no modifica lo que vos mismo estabas mencionando, el tema de la bandera por un gol solamente recibido. No es como para mostrarlo tanto porque le llegaron muchos. No soy la defensa perfecta, me explico. Porque estábamos hablando de 5 partidos todo bien con un gol recibido, pero le generaron muchas situaciones. Ahora planteo una cosa para ir a Edgar, pero piensen bien lo que van a decir. Porque hasta ahora, muy interesante el debate. Pero si Gorosito está escuchando la radio ahora, él nos va a plantear, señores, están queriendo sacarle el mérito al triunfo del Olimpia. Pregunto nada más, vamos a Edgar y volvemos. ¿Sabías que ahora en las recargas de Claro vienen con regalos? Recargades de 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar, redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, Internet de cambio, cambiate Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial, con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR,
el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cuando luchas tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 Casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresar a Visión Móvil, seguir los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, cabineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad en las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta. Un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones: Ventebol de sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. ¿No se le quita mérito a Gorosito? No, para nada. ¿Ganó bien Olimpia el clásico? Ganó bien, claro. A ver, Bruno, el debate creo que va hacia otro lugar, no sé si se malentiende. No, el debate va... No, ¿sabes lo que pasa? Porque por eso te digo, Gorosito, si está escuchando la radio no puede decir, bueno, están hablando y como que me quieren quitar el mérito o al equipo o al Olimpia, o el hincha mismo estará pensando así. No, yo creo que Gorosito, hay hincha que piensa así. No, claro. De ambos bandos. Gorosito ayer pensó, y por eso me gustó la conferencia de prensa, porque también admitió que Cerro fue superior en varios aspectos. Dijo, tiene un equipo que juega muy bien al fútbol. Sabemos cómo juegan. Tiene más tiempo y más trabajo. Tiene más tiempo, más trabajo, y eso lo sabemos todos, y se notó en un momento. Entonces, creo que ganó bien desde el punto de vista de la contundencia, que en un clásico, en un partido Brasil, Argentina, Alemania, Italia, siempre va a ganar. ¿Verdad? Que realmente pues son partidos muy de ese corte. Muchas veces se queda con la mano vacía el que falló y te meten uno y es un golpe en la mandíbula. El segundo gol de Olimpia, faltaban todavía 3 minutos, pero salvo Aquino, el resto de Cerro bajó los brazos ya, bajó la guardia. Claro, bajó. O sea, Sí. esa jugada, una jugada de minuto 89. Sí. O de tiempo de descuento. No, y mira que Olimpia estuvo a punto de marcar un tercer gol, Sí. Si Olimpia marcaba el tercero, hoy hasta la sensación es diferente para ambos Claro. hinchas, ¿verdad? Otra vez un error, la de Recalde, sí, ¿verdad? Sí. Que la entrega mal a Donos ya jugando como central, Sí. y Recalde la pone al segundo palo y Muñoz ya no había volado siquiera. Yo creo que eso, esa consigna que preguntabas antes de Edgar, se hubiera entendido si es que ayer ganaba el equipo del técnico que profesa otra cosa. Es decir, si ayer Cerro hubiera ganado 2-0 con eso, de que Olimpia tuvo todo el tiempo el balón y le llegó mal, entonces uno dice, pero este es el estilo. Cuando acá en el debate, más allá de algunos matices,
yo creo que Gorosito siente más el fútbol de este tipo, y por eso cuando se daba aquel 0-0 contra Guaireña, y mucha gente decía, mira que ahora justo viene Guaraní y Cerro, y particularmente decía, hasta por cómo juega el equipo de Gorosito, le queda mejor jugar este tipo de partidos, porque un Guaireña, un 12 de octubre, son equipos que van a esperar. Contra Libertad Olimpia recién desde la desventaja, hasta en el 0-0 fue todo de Libertad. Olimpia contra Guaraní y Olimpia contra Cerro, yo encuentro varias similitudes. Gorosito insiste con lo de Libertad, que fue lo más injusto, ¿verdad? Lo del segundo tiempo. Claro. Ahí, por ejemplo, uno no coincide. No. Como ayer, yo también, por eso decía, ayer las dos conferencias me parece que dieron el mismo partido. Sí. Estuvieron en sintonía. Entonces, yo entiendo, para la hinchada, cuando te decía de ambos bandos, el cerrista que apoya el estilo de juego de Chile, que dice, no, pero en los clásicos tenés que esto. O la Olimpiada, ganamos pero jugamos. Y para mí ni una cosa ni la otra. Yo entiendo el tema de la frase, los clásicos o las finales no hay que jugar, hay que ganar, como si fuesen cosas totalmente aisladas. O sea, uno entiende esa carga emotiva. Yo creo que ayer, en el caso de Cerro, a pesar de todas las bajas, y en el caso de Olimpia, había, me parece que tranquilamente la tentación de decir, mira cómo llega el rival, podemos reestructurarnos de otra forma, y no lo hicieron. Creo que los dos fueron fieles a su estilo. Y en ese contexto, pues decía, creo que Cerro jugó muy bien, y lo de Olimpia me parece que fue fiel a lo que pregona su técnico. Hubo algunos desajustes, y hasta me animaría a decir, comprendiendo el patillazo que se mandó Aquino y otras cuestiones, creo que la mentalidad de algunos jugadores de Olimpia tuvieron ese contagio de que Cerro iba a presentar un equipo mucho más débil, porque era muy fácil cómo Cerro se desmarcaba. Yo creo que ellos pensaron que el partido de los 90 iba a ser como el partido de los primeros 5 minutos, porque en los primeros 5 minutos el córner de la peinada de Richard y la salvada fantástica de Muñoz contra Roque es una jugada que Aquino tiene que hacer un recorrido de casi 60 metros para sacarla al córner, porque ni Adorno ni Del Valle podían tener la pelota, les quemaba. Popi Muñoz, que suele siempre salir jugando con Duarte, Patiño, hasta Marcos Cáceres, cuando Cáceres le daba el balón a Popi, él no jugaba con Del Valle, ni Adorno, él buscaba al extremo por la izquierda. Y eso después se subsana cuando lo mandan a Ruiz. Pero ahí en el Olimpia salió a atropellar en los primeros minutos. Sí, por eso que Cerro se sintió demasiado incómodo, mucha presión, combativo desde Roque, y le costó hacer pilla. Esos dos centrales que vos marcaste le costó en demasía. Hay que darle también mérito a Olimpia, que tuvo momentos de buen juego. Mira que en el arranque, también eso es importante hacer hincapié, porque Olimpia, como vos decís, arranca atacando, y es más, si marcaba Roque esa tapada de Popi Muñoz, también a lo mejor íbamos a estar hablando de otro partido, porque marcar de entrada, después jugar con la desesperación de Cerro, a lo mejor terminaba siendo peor para Cerro, porque Cerro quedaba descompensado atrás y tenía gente, discúlpenme por la palabra, improvisada en ese momento. No digo que improvisado como futbolistas, sino que tuvieron que improvisarlo a ellos debido a las circunstancias de los hechos que tenía Cerro, ¿verdad? Imagínate que cayó el Coyote, que no tuvo COVID, que estaba para ser reemplazante de Arzamendi. O sea, el reemplazante del reemplazante apareció jugando. Claro. Y lo de Maíz como último volante definitivamente fue malo. Digo último volante porque en el momento que Cerro aceleró la búsqueda, como Lucena es lanzador, tiene buen pase, se fue adelante y Maíz quedó atrás y la cobertura fue mínima. Lo de que estaba mencionando Dani, Aquino y Ruiz le ganaron siempre la espalda al medio de Olimpia, y cuántas veces encargaron con pelota dominada, con el riesgo. Ruiz zurda por la derecha, Aquino diestra por la izquierda. Del Valle muchísimo. Yo creo que eso pasó mucho, Federico, principalmente en el primer tiempo. Sí. Era la espalda de Alejandro Silva y la espalda inclusive del propio Sosa. Porque fíjate cuántas veces pasó Tálvaro al ataque. Casi ninguna vez pasó el ataque de Tálvaro. Ninguna vez. Y me parece que a profundidad como fue contra Guaraní, por ejemplo. Me parece que hay una jugada de Chiquearse justamente que pretendía eso, que era el plan de ponerlo mano a mano con Tálvaro a Ruiz, y a tener un lateral, es cierto, obligadamente, pero de mayor marca para el mano a mano con Alejandro Silva. Alejandro Silva ayer perdió, no sé si recuperó una pelota ya Alejandro Silva.
con Aquino hizo... Hay una que recuperó. Aquino hizo lo que quiso. Hay una con que él. perdió mal con Aquino. Bueno, pero discúlpame, Aquino a medio equipo Olimpia le habrá pasado. No, yo no creo que, yo no sé por qué le querés cargar la tinta solamente a Alejandro Silva. Pero a mí sí me parece que está subiendo rendimiento, está jugando muy bien. Es que allí hubo un espacio grande. Y bueno, pero acá el señor dice que más o menos le hizo un bote caca y 300 veces que le pasó encima, le pintó la cara, no sé. Le hizo la pinta, le pasó por encima en cada mano a mano. Así como Otálvaro solamente una vez en el bloqueo. No sea injusto, no le cargue solamente la tinta a Alejandro Silva. Claudio Aquino le pasó a Rolón, le pasó a Otálvaro, le pasó a Saúl, le pasó a los mediocampistas. Lo de Claudio Aquino ayer fue excluyente. O sea, olvídate de Claudio Aquino, no le quiera matar a De Silva solamente. Quiero resaltarlo a Alejandro Silva de mitad de cancha para arriba cuando él estuvo encendido. Mira que hay una sociedad muy buena hacia el lado derecho que a mí me hizo recordar la jugada que hicieron contra Guaraní porque estuvieron los tres protagonistas de vuelta. A diferencia que se cambió de lado y terminó en la otra zona de la acción, con Tito Torres. Pero allí cuando arrancan, en un cuadrado de 2-3 metros, esos cuatro jugando de primera y armando el circuito de juego, la verdad da gusto verlo. Ayer cuando arrancó ahí con Otálvaro y... Esa es la zona de más fútbol. Hay mucho fútbol allí. Hay mucho la asociación y la triangulación. Solo que falta más continuidad porque aparecieron poco. Pero ahí volvemos al tema de... Yo creo que Olimpia sabía que la pelota iba a ser de Cerro. Y Olimpia quería que la pelota sea de Cerro. Porque el que tiene la posesión suele desordenarse. El equipo que no tiene el balón capaz puede ir a perseguir, pero si vos tenés la idea clara... ¿Se entiende? O sea, lo dijo el pollo. Claro, el pollo porque yo quería mal parado, tomarlo mal parado. Ahora, si vos entendés eso, como jugar la retranca, no. Por eso... Yo creo que hay una especie de confusión porque al ser clásico hay mucha carga emotiva de un lado y del otro. La jugada del gol es una combinación de... Hay un buen pase Richard, pero Ale Silva hace un toque que Silva sabe hacer. Y luego Brian Ojeda rompe y cambia la velocidad para que después aparezcan Torres y Sosa. O sea, y ahí volvemos a lo que vos decías, el tema de esa sociedad. No participó Tálvaro, pero Silva y Ojeda. O sea, Olimpia tiene también generadores de juego sin eso de que es vistoso, como puede ocurrir cuando se juntan los Pachi, Ruiz y ni hablarlo de... Pero acá nadie dijo que Olimpia jugó una retranca. No, era el tema de cómo él llegó dos veces. Yo lo que dije que no creo que un equipo se sienta cómodo como cuando lo pelotearon en el segundo tiempo y que si tiene esos lapsos en Copa Libertadores le puede ir mal. Sí. O sea, no elegir... que el partido tenga ese ribete porque era dramático. ¿Cuándo juega el Inter a Libertadores? En abril. Abril, falta mucho. De hecho, eso va a ser el 6 de abril, creo. El 7, creo. 6 o 7 de abril. Cuando termine, o sea, por eso decíamos, en el plan ideal de lo que busca Gorosito con este esquema, porque a ver, Olimpia llegó 3 veces e hizo 2 goles, ¿verdad? Y el que no fue ha de ser la mejor tapada del torneo. Que no le lleguen tan cerca, pero que le agarren tan mal parado al rival. 12:47, vamos por jugador por jugador, uno por uno del clásico, seguimos analizando lo que dejó el Olimpia 2, Cerro Porteño 0. Protección y seguridad de las instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir, confiables y de fácil instalación. Schneider Electric, si sos electricista seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado.
solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento, recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes 4 meses. Llama al 618-9900 para más info. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Hoy estaremos con Guaireña Nacional 18:30-20:45 Libertad River. Hoy estaremos con peligro de gol a las 9 de la noche a través de ABC TV, canal 50 de Personal, 3 Flow HD, canal 10 de Claro TV más 10 Copaco, 10 Tigo, 19 y 619 HD. Gorosito. Un segundo. Sí. Cosa que Iván Almeida, ¿viste lo que dijo Chiqui? El tema de las bombas, de que en minutos antes del vestuario hubo explosión de bombas y él reclamó al veedor y todo. En la conferencia pidió... Sí, exacto. Porque había terminado la conferencia. Y acá Iván Almeida, anoche ya visto este tuit, dice, imagen de la bombonera en el 79, el que aparece ahí es el arquero de Olimpia, habla de Ever. Así Olimpia llegó al fútbol paraguayo por América, luego por el mundo. Sé el esfuerzo de todo ese plantel para lograr ese objetivo. A la historia hay que respetarla y sobre todo a quienes la escribieron. Supongo que tiene que ver como una respuesta. He visto algo de Solalinde también. Hace por mencionar el 79, después dijo 80. Pero, si él no hubiera mencionado si no hubiera mencionado, claro. Pero buscame un poco. Él dice, eso es una cosa vieja ya, no se usa más. Eso pasaba en el 79. Pero le dijeron después que era de la organización, que no era del Olimpia. Sí. Lo de las bombas, porque se quejó Chiqui Arce, quiero nomás para que la gente que entienda lo que estamos hablando. Arce se quejó de que hicieron explotar bombas y que aturdía a los jugadores y al propio Arce, y que eso está mal, que ya está desfasado en el tiempo. Sí. Y después le dijeron, creo que alguien le dijo, pero eso es la organización y peor todavía, dijo. Claro, sí. O sea, estaba ya caliente y se puso más caliente. Sí, es una vergüenza mayúscula. A ver. Mayor. Quiero hacer una queja antes. Adelante. Nos hicieron explotar una cantidad inmensa de bombas, nosotros, cuerpo técnico y gente del staff, sentados antes del partido, a espaldas nuestras, 1 o 2 metros. Golpearon oídos de nuestros y los que estaban ahí. Me parece que es una práctica totalmente ultrapasada, fuera de moda. Imagino que eso se usaba ya por 79, 78 en el primer título de Olimpia de la Libertadores. Eso es lo que movilizó a varios. Pero ¿por qué vos decís que Iván no le vaya a tirar encima al público? Porque Iván... No, dije porque ya... eso es llamarle un poco a Iván. Vos estás suponiendo. Supongo porque ya enseguida los cerristas le respondieron. Tu posición le puede llevar a Iván a algo muy peligroso. Ariel, hay 4.000 y algo que supusieron lo mismo. Y bueno. Le dio me gusta. Porque la foto es muy gráfica, la bombonera llena y bomba destruyendo. Y acá solo la línea. O sea, que Iván, con esto lo que quiere decir, nosotros nos comimos toda la bomba y fuimos campeones de América. Así mismo. Sí. Y Solalinde dice, ojalá volvamos al viejazo de la época del 79. En esos tiempos los planteles entraban por la parte central del estadio y pasábamos por platea baja en medio de los aficionados para ir al vestuario, sin que nadie te moleste. Aparte, en la época de Chiqui Arce como jugador, como me recuerda alguien, era la época más brava de las bombas, ¿se acuerdan? Cuando salían los equipos a la cancha que 10 minutos de bomba. No tiene derecho Chiqui a quejarse, eso le molestó si te explotaban yo cerca. Yo creo que una cosa Bruno, ¿está bien o está mal? Una cosa, Bruno, es quejarse, porque me parece que si cayeron a 2 metros no tienen por qué caer. Pero otra cosa es haber tirado lo del 79, nomás, esa parte...
Más un tipo que se ganó la hinchada de Olimpia, le tiene un gran respeto, lo quiere mucho. En Olimpia, Francisco Arce, a pesar que ahora está en Cerro, el hincha de Olimpia lo quiere mucho a Francisco Arce. Dejó una gran respeto. Claro, un gran paso por el club, más allá que fue corto el paso. Hay mucho respeto y hasta admiración por Francisco Arce. Lo vimos alguna vez que apareció como técnico de Guaraní, saludando, ¿verdad? En para uno. No, en el clásico 1-1. Vos sabés que Chiqui estaba bien de ayer. Sí. Vos sabés que desde que empezó su conferencia, con el árbitro mismo. Lo conocemos, se fue a Ever y después lo dejó ahí. ¿Te acordás cuando hablamos los primeros planos en la cancha, en el partido mismo? Sí. Es que, a ver, el partido le daba todo el derecho del mundo a Chiqui de calentarse. Esa imagen cuando viene el 2-0. Y empieza por lo de... Y en la conferencia él menciona esos errores conceptuales. Yo creo que apuntaba a Del Valle y a Maíz por cómo defendieron, separaron y todas esas cuestiones. Pero mira que lanzó dos cuestiones graves. Creo que para la dinámica de las redes lo del 79. Porque si él no decía eso, porque allí da a entender que fue una cuestión del local. Para mermar y todas estas cuestiones. Pero vos no completaste la nota. No, esa es la primera parte nomás. No es por eso, pero después le dice a alguien, es de la organización. Nayo Caballero. Nayo Caballero. Ahora que él cuando termina el partido va a hablar con Nayo Caballero. La segunda parte para mí, Bruno, es más grave que la parte, reitero, de lo que puede ser el folclore y cómo referentes han reaccionado y han respondido. Porque sí, a ver, Chiqui también... con Gremio, con Palmeiras, vivió esa época, lo que fue Medellín cuando fueron a jugar la final, la ida. A ver, ni siquiera hay que irse tan lejos, lo que sufrió Olimpia en el 2013, las noches en Belo Horizonte. O sea, cuando acá se argumenta el tema de cuál es la gran ventaja y como que ahora hay más aceptación de la final única, porque no había criterio de igualdad. O sea, la final de 2013... Olimpia juega en desventaja por el tema de la localía. Acá prácticamente fue un partido dentro de todo normal y allá fue una cuestión de inteligencia contra inteligencia. Pero en la segunda parte que vamos a escuchar, me parece que apuntaba inclusive a otras cosas. Hice esa queja con el veedor de la asociación. Nos hicieron explotar una cantidad inmensa de bombas, nosotros, cuerpo técnico y gente del staff, sentados antes del partido, a espaldas nuestras, 1 o 2 metros. Golpearon oídos de nuestros y los que estaban ahí. Me parece que es una práctica totalmente ultrapasada, fuera de moda. Imagino que eso se usaba ya por 79, 78, en el primer título de Olimpia de la Libertadores. Y según el veedor era un evento de la empresa que patrocina el campeonato. Si fue así, peor todavía, porque la empresa que patrocina el campeonato, si fue así, tendría que cuidar todos esos detalles, ¿no? Porque al final el campeonato no juega un solo equipo, lo jugamos todos. Y realmente me pareció una payasada, una falta de respeto a todos que hacemos al fútbol y somos buenos profesionales. Chiqui Arce. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Funciona iClean, elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. La función iFeel ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595212891.000. Llegó el verano y a donde
atención de varias Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed de Summer, con servicios de atención médica de consultorio a adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-1040, 228-632-490. Seguinos en el Facebook. Casa Marco, pasión por la calidad. Gorosito al aire. Profe, el análisis de lo que fue este triunfo en el Superclásico ante Cerro Porteño. Un arranque donde ellos habían comenzado un poco mejor que nosotros, cuando se cerraban los dos externos, la recibían ahí en ese espacio solos, y después de los 10-12 minutos nosotros empezamos a tener empezó a agarrar a Ale Silva, que si no nos equivocábamos en los pases, teníamos la posibilidad de llegar hasta posición casi de gol. Y después creo que el inicio del segundo tiempo volaban por la derecha y teníamos una dificultad ahí que después por suerte lo corregimos y terminamos ganando un partido para nosotros muy importante contra un equipo que tiene